niño pobre, tocaba el piano del hotel de lujo. El millonario lo detiene a gritos, pero su respuesta: dicen que la música es el único lenguaje que el alma entiende sin necesidad de palabras. Pero para el pequeño Julián, la música era algo más. Era su único refugio en un mundo que parecía haberle cerrado todas las puertas antes de que siquiera aprendiera a abrirlas. Aquella tarde, el destino estaba a punto de cruzar los caminos de un niño que no tenía nada y un hombre que, teniéndolo todo, había olvidado lo que significaba sentir. Pero antes de que nos sumerjamos en los pasillos de este hotel de lujo y descubramos qué sucedió cuando el silencio se rompió, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas historias de vida que nos invitan a reflexionar y a sanar el corazón. El Gran Hotel Imperial no era solo un edificio. Era un palacio de mármol y cristal, donde el aroma a gardenias frescas y perfumes caros envolvía cada rincón. Era un lugar donde los zapatos siempre brillaban, y donde las penas parecían no tener permiso para entrar. Allí trabajaba Elena, una mujer de manos callosas y mirada dulce que se encargaba de que los pasillos del 5º piso estuvieran siempre impecables. Y allí, oculto entre las sombras de las grandes cortinas de terciopelo, estaba Julián, su hijo de 10 años. Julián era un niño delgado, de ojos grandes y profundos, que parecían haber visto más de lo que a su edad le correspondía. Vestía una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora de un gris gastado por los lavados, y unos pantalones cortos remendados con hilos de diferentes colores. Para el personal de seguridad, él era invisible, y para los huéspedes, era simplemente una mancha en el paisaje perfecto del hotel. Pero Julián no veía el lujo como algo que desear. Él veía el hotel como un laberinto lleno de sonidos. Esa tarde, Elena le había pedido que se quedara sentado en el cuarto de limpieza, mientras ella terminaba de encerar el pasillo principal. «No salgas de aquí, mi amor», le había dicho con un beso en la frente. «Si los jefes te ven, podríamos tener problemas». Pero el corazón de un niño curioso no entiende de reglas ni de miedos cuando una melodía lo llama desde el piso de abajo. Julián escuchó un sonido familiar. No era la música suave que salía de los altavoces del techo. Era algo real, algo vivo. Bajó las escaleras de servicio con la agilidad de un gato, evitando las miradas de los empleados que corrían de un lado a otro con bandejas de plata. Al llegar al vestíbulo principal, se detuvo en seco, escondido tras una columna de mármol frío. En el centro del salón, rodeado de una alfombra roja tan espesa que parecía tragarse los pasos, se encontraba un piano de cola. Era una pieza de arte negra y brillante, tan pulida que Julián podía ver su propio reflejo asustado en la madera. Para él, ese piano no era un objeto de lujo, era un altar. Jamás había visto algo tan hermoso de cerca. Sus dedos, pequeños y un poco sucios por el juego matutino en el patio de su casa humilde, empezaron a temblar de pura emoción. El salón estaba inusualmente tranquilo. Los huéspedes estaban en el comedor o en sus suites, y solo quedaba el eco lejano de las risas y el tintineo de las copas. Julián, impulsado por una fuerza que no podía explicar, caminó hacia el instrumento. Cada paso sobre la alfombra era un desafío al destino. Se sentó en el banquillo de cuero suave, sintiéndose tan pequeño que sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Extendió sus manos. Sus dedos rozaron las teclas blancas y negras con una delicadeza casi sagrada. Durante meses, Julián había practicado en un teclado que él mismo había dibujado en un pedazo de cartón, imaginando los sonidos en su cabeza, mientras escuchaba las lecciones que una vieja maestra de música daba en el centro comunitario a través de una ventana rota. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de transformar el silencio en algo real. Cerró los ojos y dejó que su alma tomara el control. Al principio, fue solo una nota, suave y clara como una gota de agua cayendo en un pozo profundo. Luego otra y otra más. Pronto, sus manos empezaron a bailar sobre el teclado con una agilidad que desafiaba cualquier lógica. No estaba tocando una pieza que hubiera aprendido de memoria. Estaba tocando su propia vida. Estaba tocando el cansancio de su madre al llegar a casa,
la alegría de encontrar un trozo de pan extra en la cena y la esperanza de un mañana donde no tuviera que esconderse. La música que brotaba de aquel piano era tan pura y cargada de sentimiento que el aire mismo pareció detenerse. Los empleados que pasaban cerca se quedaron inmóviles, con las bandejas en alto, incapaces de creer que aquel niño descalzo de un pie, pues se había quitado los zapatos para no manchar el piano, fuera el origen de semejante maravilla. Era una melodía que hablaba de libertad, de cielos abiertos y de un amor que no conoce de clases sociales. Incluso algunos huéspedes que salían del comedor se detuvieron en las escaleras, conmovidos hasta las lágrimas por la profundidad de la composición. Nadie hablaba. Nadie se movía. El vestíbulo del hotel más lujoso de la ciudad se había convertido en un templo donde un niño pobre era el sumo sacerdote. Julián ya no estaba en el hotel. Estaba en un mundo donde no había uniformes, ni deudas, ni miradas de desprecio. Estaba en casa. Pero mientras la música alcanzaba su punto más alto, una nota de esperanza que vibraba en cada rincón del salón, una sombra pesada se proyectó sobre el niño. Una sombra que olía a tabaco caro y a una autoridad que no admitía réplicas. Don Augusto, el dueño del imperio hotelero, un hombre cuyo corazón parecía estar hecho de la misma piedra que las paredes de su edificio, acababa de entrar al salón. Y lo que vio no fue a un prodigio, sino a un intruso que osaba tocar su posesión más preciada con manos que, según él, no eran dignas ni de rozar el aire del lugar. El silencio que siguió al último acorde de Julián no fue el de la admiración, sino el de la tormenta que estaba a punto de estallar. Julián, con el corazón todavía latiendo al ritmo de la música, abrió los ojos y sonrió, sin saber que en ese preciso instante su mundo y el de su madre estaban a punto de tambalearse bajo el peso de una injusticia que cambiaría sus vidas para siempre. Para entender cómo un niño que a veces no tenía ni un par de zapatos completos pudo tocar el cielo con la punta de los dedos aquella tarde en el hotel, tenemos que viajar un poco hacia atrás, a un rincón donde el brillo del mármol no llega y donde el lujo es simplemente tener un plato de sopa caliente al final del día. Porque el talento de Julián no nació en una escuela de música prestigiosa, ni bajo la guía de maestros ilustres. Su don nació del hambre de belleza y de una imaginación que no conocía fronteras. Imaginen ustedes una pequeña habitación de paredes descascaradas en la periferia de la ciudad, donde el sonido de la lluvia sobre el techo de lámina es la única orquesta que se escucha por las noches. Allí, en un rincón junto a la cama que compartía con su madre, Julián guardaba su tesoro más grande. No era un juguete electrónico ni una pelota de fútbol nueva. Era un pedazo de cartón aplanado, rescatado de una caja de electrodomésticos, donde el niño, con un trozo de carbón y mucha paciencia, había dibujado cada una de las teclas de un piano. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede aprender música en el silencio de un cartón? Pues bien, Julián pasaba horas sentado en el suelo de tierra, cerrando los ojos y moviendo sus dedos sobre esos dibujos negros y blancos. En su mente, cada vez que presionaba un do o un sol dibujado, el sonido vibraba en su alma. Era una práctica silenciosa, una danza de dedos sobre el papel que Elena observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Ella veía a su hijo tocar ese cartón con la misma seriedad con la que un concertista se entrega en el escenario del teatro más grande del mundo. «Algún día, mi niño, tendrás uno de verdad», le decía Elena, acariciándole el cabello, aunque por dentro se le partía el corazón sabiendo que su sueldo de empleada de limpieza apenas alcanzaba para pagar la renta y la comida. Pero Julián no se quejaba. Él le sonreía y le decía, «No te preocupes, mamá, yo ya lo escucho aquí adentro». La verdadera chispa se encendió hace un par de años, cuando Julián descubrió que a unas cuantas calles de su casa, en un centro comunitario medio abandonado, había una ventana rota que daba directamente a un salón de clases. Allí, una anciana de manos temblorosas pero espíritu firme, la maestra Clara, daba lecciones de piano a los pocos niños del barrio que podían pagar una moneda por hora. Julián se convertía en una sombra bajo esa ventana. Se quedaba allí, de pie sobre un cajón de madera, observando durante horas. Miraba cómo la maestra colocaba las manos, cómo explicaba la diferencia entre una corchea y una blanca, y sobre todo,
cómo el sonido se transformaba según la fuerza del golpe. Julián absorbía todo como una esponja. Al llegar a su casa, corría hacia su piano de cartón para repetir lo que había visto, traduciendo los movimientos de la maestra en música invisible. Sin embargo, el momento que cambió su vida para siempre fue el hallazgo en el vertedero. Una tarde, mientras acompañaba a Elena a buscar materiales reciclables para vender, Julián divisó algo pesado y oscuro entre la chatarra. Era un piano vertical, viejo, con la madera carcomida por la humedad y al que le faltaban la mitad de las cuerdas. Para cualquier otra persona, aquello era basura. Para Julián, era un milagro enviado por Dios. Con ayuda de unos vecinos que se conmovieron por el entusiasmo del niño, lograron arrastrar los restos del instrumento hasta el patio de su casa. El piano estaba casi mudo. Muchas teclas se quedaban hundidas y otras emitían un chirrido metálico espantoso. Pero había unas 10 o 12 teclas en el centro que aún conservaban su voz. Julián pasó semanas limpiándolo, tratando de ajustar las cuerdas oxidadas con pinzas viejas. Fue en ese piano roto, entre el polvo y el olvido, donde Julián aprendió que la música no está en el instrumento, sino en quien lo toca. Aprendió a compensar las notas que faltaban con pausas dramáticas, a acariciar las teclas que aún sonaban para que el eco durara más tiempo. Creó su propio estilo, una mezcla de lo que escuchaba por la ventana de la maestra Clara y los sentimientos que le provocaba ver a su madre trabajar hasta el cansancio. Por eso, cuando Julián se sentó frente al piano de cola del Gran Hotel Imperial, no vio un objeto de miles de dólares. Vio la oportunidad de que, por primera vez en su vida, todas las notas que habían vivido atrapadas en su cabeza y en su piano de cartón pudieran salir al mundo con la claridad del cristal. Sus dedos no sentían el frío del marfil. Sentían la liberación de años de silencio. Aquel niño no estaba simplemente tocando una canción. Estaba gritando a través de la música que él también existía, que su madre también valía, y que la pobreza podía quitarles el pan, pero jamás el arte que Dios había sembrado en su pecho. Lo que Julián no sabía era que esa belleza estaba a punto de chocar de frente con el hombre más amargado de la ciudad, un hombre que no permitía que nada fuera imperfecto en su hotel, y mucho menos un niño pobre sentado en su trono de madera preciosa. La fe de Julián estaba por ser puesta a prueba, y el secreto de sus manos, forjadas en el cartón y la basura, se convertiría en su única arma frente a la humillación que se avecinaba. Porque a veces, las lecciones más grandes de la vida no se dan con palabras, sino con la dignidad de quien sabe que su valor no depende de lo que tiene en los bolsillos, sino de lo que es capaz de dar desde el alma. La última nota aún vibraba en el aire, suspendida como una gota de rocío a punto de caer, cuando el encanto se rompió de la manera más violenta posible. Un estruendo, no musical sino humano, rasgó la atmósfera sagrada del vestíbulo. ¿Pero qué significa esto? «Quita tus sucias manos de ahí ahora mismo». El grito de don Augusto retumbó en las paredes de mármol, rebotando en las lámparas de cristal que parecieron temblar ante su furia. Julián, que todavía tenía los ojos cerrados y el alma puesta en la última vibración de las cuerdas, dio un salto violento, encogiéndose sobre el banquillo como si hubiera recibido un latigazo físico. Don Augusto avanzaba por el pasillo central con el rostro congestionado, las venas de su cuello marcadas por la ira y sus zapatos italianos golpeando el suelo con un sonido seco y autoritario. A su paso, los huéspedes, que segundos antes estaban sumidos en una epifanía musical, retrocedieron intimidados. El dueño del hotel no veía el arte, no veía la belleza, ni mucho menos veía al niño. Solo veía a un intruso harapiento profanando su posesión más costosa. «¡Seguridad! ¿Dónde diablos está la seguridad?», rugió de nuevo, deteniéndose a pocos centímetros de Julián. El niño, pálido y con el corazón galopando contra sus costillas, levantó la mirada. Sus ojos, aún húmedos por la emoción de la música, se encontraron con el abismo de desprecio en los ojos del millonario. «Mírate. Estás manchando el marfil con tus dedos llenos de tierra. Este piano cuesta más de lo que tú y toda tu familia ganarán en 10 vidas. ¿Quién te dio permiso para tocar esta joya con tu suciedad?». En ese momento, Elena, que había escuchado los gritos desde el pasillo superior, bajó las escaleras a toda prisa, casi tropezando con su propio uniforme. Al ver la escena, sintió que el mundo se le venía abajo. Su hijo estaba allí,
pequeño y vulnerable, frente al hombre que podía dejarlos en la calle con un solo chasquido de dedos. Corrió hacia él y lo rodeó con sus brazos, pegando la cabeza del niño a su pecho en un gesto instintivo de protección. «Señor Augusto, por favor», suplicó Elena con la voz quebrada. «Perdónelo. Es solo un niño. Él no quería hacer daño. Yo lo dejé solo un segundo. Por favor, no se desquite con él». «Tú deberías saberlo mejor, Elena», espetó el hombre, señalando el piano con un dedo tembloroso. «Traer a este muchacho a mi hotel es una falta de respeto. Y que se atreva a sentarse aquí, a ensuciar este instrumento. Es una humillación para mis clientes y para este lugar. Fuera de aquí. Los dos, ahora mismo». El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Los huéspedes observaban la escena con una mezcla de incomodidad y lástima, pero nadie se atrevía a contradecir al poderoso dueño. Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas, tomó la mano de Julián para llevárselo, agachando la cabeza en señal de derrota. Sin embargo, Julián se plantó, no con rebeldía ni con ira, sino con una serenidad que parecía venir de otro mundo. El niño se soltó suavemente del agarre de su madre y por primera vez miró fijamente a don Augusto. No había miedo en sus ojos ahora, solo una profunda e inexplicable compasión que descolocó al millonario. Julián miró sus propias manos, esas que don Augusto había llamado sucias, y luego miró las teclas del piano que brillaban bajo la luz de los candelabros. «Perdone, señor», dijo Julián con una voz clara y tranquila que llegó hasta el último rincón del salón. «No quise ensuciar su piano. Es que pasé por aquí y lo vi tan solo, tan brillante y tan mudo, que pensé que estaba triste. En mi casa tengo un piano viejo que apenas suena, y siempre le digo que si tuviera voz, cantaría para Dios». Don Augusto frunció el ceño, desconcertado por la respuesta. Pero antes de que pudiera interrumpir, el niño continuó. «Mis manos están sucias porque ayudo a mi mamá a cargar las bolsas y a limpiar para que podamos comer, pero mi música está limpia, señor. Yo no tocaba el piano para que me vieran, lo tocaba porque el piano me pidió ayuda para volver a hablar. Usted tiene mucho dinero para comprar 1000 pianos, pero este piano hoy era mi amigo. Quédese con su dinero. Pero no se quede con el enojo, porque el enojo hace que las personas no puedan escuchar la música, aunque sea tan bonita como esta». Dicho esto, Julián tomó la mano de su madre y empezó a caminar hacia la salida de servicio, dejando sus zapatos viejos junto al banquillo del piano, olvidados en su prisa por proteger a Elena. Don Augusto se quedó allí, de pie, en medio del salón. La respuesta del niño lo había golpeado más fuerte que cualquier insulto. Miró las teclas, miró los zapatos desgastados del pequeño, y por un segundo, el gran hombre de negocios sintió un vacío inmenso en el pecho. Un silencio que ni todo su oro podía llenar. La humillación que pretendía imponer al niño se había dado la vuelta, dejándolo a él como el hombre más pobre de la habitación. El eco de los pasos de Julián y su madre se desvaneció por el pasillo de servicio, pero el silencio que quedó en el gran salón era mucho más pesado que cualquier ruido. Don Augusto permanecía inmóvil junto al piano, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el suelo. Allí, justo al pie del reluciente banquillo de cuero, estaban los zapatos de Julián. Eran 2 humildes piezas de tela gastada, con las suelas casi lisas y un agujero en la punta del pie derecho. Eran el testimonio silencioso de una pobreza que don Augusto siempre había intentado mantener fuera de su vista, pero que ahora, de alguna manera, lo interpelaba directamente al alma. Los huéspedes comenzaron a dispersarse en un murmullo incómodo. Algunos lo miraban con desaprobación, otros con indiferencia, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Don Augusto sintió un ardor en el pecho que no era ira, aunque él quería que lo fuera. Era algo mucho más antiguo y doloroso. Era el crujido de una herida que llevaba 15 años intentando mantener cerrada con capas de billetes, propiedades y un orgullo de hierro. Subió a su oficina privada en el último piso, un santuario de cristal y caoba, desde donde dominaba la ciudad. Se sentó tras su escritorio, pero por primera vez en décadas no pudo concentrarse en los balances financieros ni en los planes de expansión.
Las palabras del niño daban vueltas en su cabeza como un torbellino. Pensé que el piano estaba triste. Mi música está limpia. Con las manos temblorosas, don Augusto abrió un cajón bajo llave que nunca tocaba. Sacó un pequeño portarretratos de plata, oscurecido por el tiempo. En la fotografía, un hombre más joven y sonriente abrazaba a un niño de unos 8 años. El pequeño de la foto tenía la misma chispa de luz en los ojos que Julián, y sus manos, pequeñas y delicadas, descansaban sobre las teclas de un piano de juguete. Ese niño se llamaba Mateo. Era el único hijo de don Augusto, su orgullo, su debilidad. Mateo no solo era un niño alegre, era un prodigio. A los 7 años ya componía melodías que hacían llorar de emoción a quienes las escuchaban. Don Augusto lo tenía todo planeado para él. Los mejores conservatorios de Europa. Las salas de concierto más prestigiosas del mundo. Pero el destino, a veces, tiene una caligrafía cruel que no podemos borrar. Una noche de invierno, una fiebre repentina se transformó en una enfermedad implacable que ningún médico, por más caro que fuera, pudo detener. En menos de una semana, la música se apagó en la casa de don Augusto. Mateo se fue, dejando tras de sí un silencio absoluto y un piano que nadie volvió a tocar. Desde aquel día, don Augusto cambió. Cerró su corazón bajo 7 llaves y decidió que, si no podía tener la belleza de la música de su hijo, no permitiría que ninguna otra emoción lo tocara. Convirtió su dolor en exigencia, su tristeza en prepotencia. El piano del hotel, ese instrumento de cola que Julián había tocado, no era para él una pieza de arte, sino un monumento al vacío. Lo hacía limpiar y pulir cada día no por amor a la música, sino por una obsesión enfermiza con la perfección. Una forma de gritarle al mundo que él todavía tenía el control sobre algo, aunque no hubiera podido controlar la vida de su propio hijo. Al escuchar a Julián tocar esa tarde, don Augusto no sintió odio por la pobreza del niño. Lo que sintió fue un terror paralizante. La melodía de Julián había atravesado los muros de su fortaleza y lo había obligado a recordar el sonido del alma de Mateo. La respuesta del niño, lo tocaba porque el piano me pidió ayuda para volver a hablar, fue como un puñal de verdad que desarmó su arrogancia. Don Augusto se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde allí veía las luces de la ciudad, los barrios humildes que se extendían hasta las colinas, donde seguramente Julián y Elena caminaban ahora con el corazón encogido. Se sintió pequeño, ridículamente pequeño, a pesar de sus millones. Aquel niño sucio tenía una riqueza que él había perdido para siempre. La capacidad de conectar con lo invisible, de perdonar y de ver la tristeza en un objeto inanimado. La herida estaba abierta. Sangraba un dolor viejo, mezclado con la culpa de haber humillado a un ser inocente para intentar acallar sus propios fantasmas. Por primera vez en 15 años, don Augusto no se sentía el dueño de un imperio, sino un hombre solitario y roto, que en medio de todo su lujo, se había olvidado de cómo escuchar la música de la vida. Pero la justicia de la vida es extraña, y lo que empezó como un grito de desprecio, estaba a punto de convertirse en el primer paso de un camino que don Augusto jamás pensó que volvería a recorrer. La mañana siguiente en el Gran Hotel Imperial, amaneció con un sol radiante que se filtraba por los ventanales. Pero para Elena, la luz no traía ninguna alegría. El aire en los pasillos de servicio se sentía denso, cargado de murmullos y miradas de soslayo de sus compañeros. Ella sabía lo que venía. En un lugar como ese, la eficiencia es apreciada, pero la inconveniencia es imperdonable. Y su hijo, con su música y su verdad, se había convertido en la mayor inconveniencia para el hombre que firmaba los cheques. Cuando el supervisor de planta se acercó a ella con el rostro serio y le dijo que don Augusto la esperaba en su oficina de inmediato, Elena sintió un frío glacial recorriéndole la espalda. Se ajustó el delantal, se alisó el cabello con manos temblorosas y rezó una breve oración en silencio. No rezaba por su trabajo, sino por la fortaleza necesaria para no quebrarse frente al hombre que había intentado pisotear la luz de su hijo. Caminar hacia la oficina principal fue como recorrer un túnel interminable. Al entrar, el aroma a cuero y cera de abeja la recibió.
Don Augusto estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, con la mirada perdida en unos papeles. No levantó la vista de inmediato, dejando que el silencio trabajara en contra de los nervios de Elena. Era una táctica de poder, una forma de recordarle quién era el dueño del aire que ella respiraba en ese edificio. «Elena», dijo finalmente, con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «¿Sabes por qué estás aquí? Lo de ayer fue inaceptable. Este es un hotel de 5 estrellas, no un parque de juegos para niños sin zapatos. La disciplina es el pilar de mi éxito, y tú has fallado en mantener esa disciplina». Elena se mantuvo firme, con las manos entrelazadas al frente. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos permanecían fijos en los de don Augusto. «Señor, entiendo que las reglas son importantes», respondió ella con una voz sorprendentemente firme. «Pero Julián no causó ningún daño. Él solo vio belleza donde otros ven solo un mueble caro. Él es un niño con un don, y yo no puedo pedirle perdón por tener música en las venas». Don Augusto soltó una risa amarga, una que no llegaba a sus ojos. «¿Un don? Elena, por favor. Lo que tiene es una falta de educación básica. La gente como él, como ustedes, debe entender su lugar. La ambición sin recursos es el camino más corto a la frustración. Permitir que se siente en ese piano es alimentarle una fantasía que la vida se encargará de destruir cruelmente. He decidido que tu contrato termina hoy. No puedo permitir que este tipo de distracciones se repitan». Abrió un sobre y lo deslizó sobre el escritorio. «Aquí tienes tu liquidación y un extra. Tómalo como un gesto de caridad. Quiero que te vayas ahora mismo y que te asegures de que ese niño no vuelva a acercarse a mi propiedad. Si aceptas este dinero y te vas sin hacer ruido, no diré nada a otras agencias de limpieza sobre tu falta». Elena miró el sobre. Sabía perfectamente lo que ese dinero significaba. Era el alquiler de 3 meses. Era comida segura. Eran zapatos nuevos para Julián. Pero también era el precio de su silencio y de su humillación. Miró el sobre y luego miró al hombre que, a pesar de tenerlo todo, parecía tan vacío que el eco de sus propias palabras sonaba a soledad. «¿Sabe, señor Augusto?», comenzó Elena, dando un paso hacia adelante sin tocar el sobre. «He limpiado sus suelos durante 5 años. He sacado el brillo a sus estatuas y he dejado sus sábanas impecables para que sus huéspedes duerman como reyes. He trabajado con dignidad porque creo en el valor del esfuerzo. Pero hoy me doy cuenta de que usted es mucho más pobre que yo». Don Augusto frunció el ceño, ofendido por el atrevimiento. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque soy madre», interrumpió ella, con una dignidad que pareció llenar la habitación. «Usted quiere que yo le pida perdón por el talento de mi hijo. Usted llama suciedad a las manos de un niño que ayuda a su madre. Pero la verdadera suciedad no es la que se quita con jabón, es la que se lleva en el alma cuando no se puede reconocer la pureza de un corazón inocente. No quiero su dinero de caridad. Mi dignidad y el espíritu de mi hijo no están en venta». Elena se dio la vuelta, dejando el sobre intacto sobre la mesa. No permitió que ni una sola lágrima cayera mientras estuvo frente a él. Caminó con la cabeza en alto, sintiendo que cada paso la alejaba de una jaula de oro y la acercaba a la verdad de su propia vida. Al salir de la oficina, se quitó el gafete del hotel y lo dejó sobre el mostrador de recepción. Al llegar a su pequeña casa, encontró a Julián sentado en el suelo, dibujando nuevas teclas en su piano de cartón. El niño la miró, y con esa sabiduría que solo tienen los hijos que han crecido rápido, supo lo que había pasado. «¿Ya no vamos a ir al hotel, mamá?», preguntó suavemente. Elena se arrodilló y lo abrazó con todas sus fuerzas. «No, mi amor, ya no. Pero no te preocupes. Tu música es demasiado grande para ese lugar. Algún día, el mundo entero querrá escucharte, y nadie podrá decirte que tus manos no son dignas». Esa noche, mientras cenaban un poco de pan y café, Elena no sentía miedo por el futuro. Sentía una paz profunda. Habían perdido el sustento, pero habían salvado algo mucho más importante: la fe de Julián en sí mismo. Lo que ella no sabía era que don Augusto, en su oficina rodeada de silencio, no podía dejar de mirar el sobre rechazado.
Por primera vez en su vida, alguien le había demostrado que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que la dignidad de una madre humilde es un muro contra el que su arrogancia acababa de chocar estrepitosamente. La batalla por el espíritu de Julián apenas comenzaba, y el destino ya estaba moviendo las piezas para una reunión que nadie esperaba. Habían pasado 3 semanas desde que el silencio se instaló en el pequeño hogar de Elena y Julián. 3 semanas en las que Elena recorría la ciudad de punta a punta, buscando un empleo que se le escapaba entre los dedos como arena fina. En el barrio, la noticia de que había sido despedida del hotel más importante de la región corrió como la pólvora, y con ella, la sombra de una injusticia que todos sentían, pero nadie se atrevía a denunciar. Julián, mientras tanto, pasaba las tardes frente a su piano de cartón, pero sus dedos se movían con menos brío. A veces, se detenía a mitad de una melodía imaginaria y miraba sus manos, preguntándose si de verdad estaban tan sucias como aquel hombre de traje gris le había gritado. Mientras tanto, en el Gran Hotel Imperial, los preparativos para la Gala Benéfica de la Esperanza estaban en su punto más crítico. Era el evento social más importante del año en el país. Ministros, embajadores, empresarios de éxito y las familias más influyentes de la sociedad hispana habían confirmado su asistencia. Don Augusto, obsesionado con que todo fuera perfecto para validar su prestigio, supervisaba cada detalle. Las flores habían sido traídas de los Andes, el champán venía de las mejores cavas de Europa y el salón principal resplandecía bajo la luz de 1000 velas. El centro de atención, como siempre, era el majestuoso piano de cola. Para esa noche, don Augusto había contratado al maestro Valenti, un pianista de renombre internacional famoso por su técnica impecable y su carácter frío. Todo estaba listo para una noche de gloria que sellaría el nombre de don Augusto en los libros de la alta sociedad. Sin embargo, el destino tiene una forma muy particular de recordarnos que el control absoluto es solo una ilusión. Faltaban apenas 2 horas para que los invitados comenzaran a llegar. El personal del hotel corría de un lado a otro con una precisión militar. Don Augusto, vestido con un smoking que costaba más que la casa de Elena, se encontraba en el vestíbulo revisando el programa, cuando su asistente personal se acercó corriendo, con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «Señor Augusto, es el maestro Valenti», susurró el asistente con la voz temblorosa. «¿Qué pasa con él? Debería estar aquí para el ensayo final», respondió don Augusto, con una nota de impaciencia. «Hubo un accidente, señor. Un choque en la avenida principal. El maestro está fuera de peligro, gracias a Dios, pero tiene ambas muñecas fracturadas. No podrá tocar esta noche, no podrá tocar en meses». Don Augusto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El silencio que siguió a la noticia fue aterrador. Sin el concierto central, la gala perdería su alma. Los patrocinadores esperaban el espectáculo. La prensa estaba lista para cubrir la gran actuación, y lo más importante, su orgullo estaba en juego. «¡Busquen a otro!», gritó don Augusto perdiendo la compostura. «Llamen al conservatorio. Hablen con los pianistas de la Orquesta Nacional. Ofrezcan el triple de lo que sea necesario». Pero las respuestas que llegaron en la siguiente hora fueron todas negativas. El pianista suplente estaba fuera del país. El director de la orquesta tenía un concierto en otra ciudad, y los pocos músicos con el nivel suficiente para una gala de tal magnitud se negaban a presentarse sin un solo ensayo previo. El pánico empezó a cundir entre los organizadores. El prestigio del Gran Hotel Imperial, construido sobre décadas de perfección, estaba a punto de desmoronarse por un golpe de mala suerte. Don Augusto se encerró en su oficina. Se dejó caer en su sillón, rodeado de un lujo que en ese momento le parecía estéril y vacío. Miró hacia el rincón de la habitación, y allí, sobre un mueble auxiliar, seguían los zapatos viejos de Julián. No sabía por qué no los había tirado a la basura. Quizás era el remordimiento, o quizás era esa voz interior que todos tenemos y que solemos ignorar. De repente, una melodía empezó a sonar en su cabeza. No era una pieza de Mozart ni de Beethoven. Era esa música triste y a la vez esperanzadora que el niño había tocado semanas atrás. Recordó la pasión de Julián, la forma en que sus dedos sucios hacían cantar al piano como si tuviera vida propia.
Recordó las palabras de Elena. Mi hijo tiene música en las venas. Don Augusto miró el reloj. Quedaba poco tiempo. Su mente de empresario calculador luchó contra su orgullo durante unos segundos que parecieron eternos. Si traía al niño, se arriesgaba al escándalo de presentar a un pequeño humilde frente a la élite. Pero si no lo hacía, el fracaso de la gala sería su ruina social. Sin embargo, más allá de los negocios, algo en su corazón, algo que llevaba dormido desde la muerte de su hijo Mateo, empezó a latir con fuerza. No era solo por la gala. Era la necesidad de volver a escuchar esa verdad que solo las manos de Julián podían expresar. Se levantó, tomó las llaves de su coche personal y miró a su asistente. Dígales que la gala sigue en pie. Tendremos música. La mejor música que han escuchado jamás. Don Augusto salió del hotel casi corriendo. No iba a buscar a un concertista famoso. Iba a buscar a un ángel que él mismo había intentado expulsar de su paraíso de mármol. El millonario se dirigía hacia los barrios donde las luces de neón se apagan y solo queda la esperanza de los humildes, sin saber que esa noche el destino no solo salvaría su gala, sino que empezaría a rescatar su propia alma. El motor del lujoso automóvil de don Augusto rugía como un animal fuera de lugar, mientras recorría las calles sin pavimentar de la periferia. El millonario nunca había estado en esa parte de la ciudad. Para él, esos barrios eran solo manchas grises que veía desde la ventana de su oficina. Pero ahora, con el tiempo pisándole los talones, buscaba desesperadamente una dirección anotada en un papel arrugado. Cuando finalmente se detuvo frente a la pequeña casa de Elena y Julián, el contraste era casi doloroso. Su coche valía más que toda la hilera de casas de la cuadra. Al bajar, el silencio del barrio se rompió por el sonido de sus pasos decididos. Llamó a la puerta, y cuando Elena abrió, su rostro pasó de la sorpresa al miedo, y luego a una fría determinación. Estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara cuando don Augusto, en un gesto que jamás había hecho ante nadie, puso una mano sobre el marco y bajó la cabeza. «Elena, por favor, no vengo a pedir nada que no sea perdón», susurró el hombre, con una voz que ya no tenía rastro de su antigua arrogancia. «El hotel está lleno de gente, la gala está a punto de empezar y no hay música. Mi pianista tuvo un accidente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que mi piano está mudo porque no tiene el alma de su hijo. Necesito que Julián toque esta noche, no como un favor a mi negocio, sino como un favor a este hombre roto que ha olvidado cómo se siente la verdadera belleza». Elena miró a Julián, que estaba de pie detrás de ella, escuchando todo. El niño miró al hombre que lo había humillado, y luego miró sus propias manos. No había rencor en su corazón, solo esa paz que había aprendido de su madre. Fue Julián quien dio un paso adelante, y con una madurez que dejó a don Augusto sin respiración, tomó la mano del millonario. «Iré», dijo simplemente el niño, «porque la música no se le puede negar a nadie que tenga el corazón triste. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías perdonado a quien te humilló para ayudarlo en su momento de necesidad? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque la nobleza de un niño puede enseñarnos más que 1000 libros de filosofía. El regreso al hotel fue un torbellino. No hubo tiempo para trajes a medida ni para protocolos. Cuando llegaron, el salón principal era un mar de diamantes, vestidos de seda y conversaciones banales. Don Augusto subió al escenario y el silencio se hizo absoluto. Todos esperaban al gran maestro Valenti. «Damas y caballeros», anunció don Augusto con la voz temblorosa de emoción. «Esta noche, el programa ha cambiado. No escucharemos a un maestro de conservatorio. Escucharemos a un maestro de la vida. Con ustedes, Julián». Un murmullo de asombro y desaprobación recorrió la sala cuando Julián apareció. El niño caminó por la alfombra roja con su misma ropa sencilla, limpia pero gastada, y sus zapatos viejos que don Augusto le había devuelto personalmente antes de salir de la casa. Algunos invitados se taparon la boca con asombro. Otros fruncieron el ceño con desprecio al ver a un niño pobre en medio de tanta opulencia. Pero Julián no veía los diamantes ni las miradas de juicio. Él solo veía a su amigo, el gran piano de cola negro.
Se sentó en el banquillo y, por un momento, cerró los ojos para recordar el sonido de la lluvia sobre su techo de lámina y el dibujo de cartón en su suelo de tierra. Cuando sus manos tocaron las teclas, el primer acorde no fue una nota, fue un suspiro de alivio. La melodía comenzó a fluir, pero esta vez era diferente. Era una pieza que mezclaba la melancolía de la pobreza con la fuerza invencible de la esperanza. A medida que Julián tocaba, el salón de lujo pareció transformarse. Los invitados, aquellos hombres y mujeres endurecidos por el dinero y las apariencias, empezaron a bajar la guardia. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar en silencio. Un empresario que solo hablaba de números cerró los ojos, recordando quizás a su propia madre. La música de Julián estaba lavando la sala, quitando las capas de falsedad y dejando al descubierto la humanidad de todos los presentes. Julián no estaba tocando para la élite. Estaba tocando para el alma de su hijo Mateo, para el cansancio de Elena, para el arrepentimiento de don Augusto. Sus manos, pequeñas y rápidas, volaban sobre el marfil con una gracia divina. En ese momento, no había ricos ni pobres. No había trajes caros ni ropas remendadas. Solo había una verdad universal. La belleza más pura nace a veces de los lugares más olvidados. Cuando terminó, Julián dejó que el último eco se desvaneciera por completo antes de retirar sus manos. Durante 10 segundos, nadie respiró. Y luego, como un trueno que sacude la tierra, el Gran Hotel Imperial estalló en la ovación más larga y sincera de toda su historia. El niño pobre del piano de cartón acababa de conquistar el corazón del mundo. El estruendo de los aplausos todavía resonaba en las vigas de madera del gran salón, pero para Julián, el ruido era solo un eco lejano. El niño bajó del escenario con la misma humildad con la que había subido, buscando de inmediato el refugio de los brazos de su madre. Elena lo recibió con lágrimas en los ojos, apretándolo contra su pecho, mientras los invitados más influyentes de la ciudad se acercaban, ya no con miradas de desprecio, sino con una mezcla de asombro y una extraña vergüenza por sus juicios previos. Don Augusto se abrió paso entre la multitud. Sus ojos, antes fríos como el mármol de sus pasillos, estaban enrojecidos. Se detuvo frente a Elena y Julián, y por primera vez, el gran magnate no supo qué decir. La soberbia se había evaporado, dejando en su lugar a un hombre que empezaba a entender que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias. Nunca en mi vida había escuchado algo así, logró decir don Augusto con la voz entrecortada. Ese niño tiene un alma que no pertenece a este mundo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una mujer de avanzada edad, vestida con un elegante traje de seda gris perla y un collar de perlas auténticas, se acercó lentamente. Era doña Beatriz, la matriarca de una de las familias más antiguas de la región y una vieja amiga de los padres de don Augusto. Su mirada no estaba fija en Julián, sino en el cuello de Elena. «Perdone la interrupción», dijo doña Beatriz, con una voz suave pero firme. «Pero ese relicario que lleva usted, señora, ¿podría permitirse verlo más de cerca?» Elena, confundida, llevó su mano al sencillo relicario de plata que colgaba de una cadena desgastada sobre su uniforme de limpieza. Era su única posesión de valor, la que nunca había aceptado empeñar ni en los días de mayor hambre. Se lo quitó con manos temblorosas y se lo entregó a la anciana. Doña Beatriz lo abrió con una delicadeza casi religiosa. Dentro había una pequeña fotografía de un hombre joven con una sonrisa radiante y una inscripción grabada en la plata. «La música es el puente hacia la eternidad». Doña Beatriz ahogó un grito y miró a don Augusto, que observaba la escena sin entender. «Augusto, ¿tienes idea de quién es el hombre de esta foto?», preguntó la anciana, entregándole el relicario. Don Augusto tomó la joya. Al ver el rostro del hombre y leer la inscripción, palideció de tal manera que sus empleados temieron que se desmayara. Sus manos empezaron a temblar violentamente. Es Manuel», susurró don Augusto, con un hilo de voz. «Manuel Sandoval». Elena dio un paso atrás asustada. «Ese era mi esposo, el padre de Julián.
Él murió hace 8 años en un accidente en la construcción. ¿Cómo conocen ustedes su nombre? Don Augusto se dejó caer en una de las sillas cercanas, ignorando el protocolo y la mirada de sus invitados. La verdad estaba emergiendo de las profundidades del pasado, como un naufragio que finalmente sale a la superficie. Manuel no era un simple trabajador de construcción, Elena, dijo don Augusto, mirando a Julián con una intensidad nueva, casi dolorosa. Manuel fue el mejor amigo de mi hermano menor. Crecieron juntos en esta misma ciudad. Él era el hijo del jardinero de mi padre, pero mi padre vio en él un talento para la música tan grande que decidió pagarle sus estudios. Manuel y yo, nosotros éramos como hermanos. Don Augusto cerró los ojos, y los recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de amargura volvieron con una fuerza demoledora. Hubo un malentendido, un terrible malentendido hace muchos años. Desapareció una joya familiar de incalculable valor, y todos culparon al padre de Manuel. Yo, en mi arrogancia juvenil, no defendí a mi amigo. Dejé que mi padre los echara de nuestra propiedad y los condenara a la miseria. Manuel juró que nunca volvería a tocar un piano mientras el honor de su padre estuviera manchado. Se fue de aquí con lo puesto, prometiendo que su música moriría con él, para no darle el gusto a un mundo que lo juzgaba por su origen. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los invitados escuchaban la confesión del hombre más poderoso de la ciudad, que ahora se mostraba ante ellos como un ser falible y cargado de culpa. Años después, continuó don Augusto con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, descubrimos que la joya nunca fue robada. Mi padre la había guardado en una caja de seguridad y lo había olvidado debido a su avanzada edad. Busqué a Manuel durante décadas. Quería pedirle perdón, quería devolverle lo que era suyo, pero nadie sabía dónde estaba. Pensé que había muerto solo y amargado. Miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y revelación. Él nunca me dijo quiénes eran ustedes, susurró Elena. Solo me decía que la música le traía recuerdos de una vida que ya no existía. Él trabajaba de sol a sol en las obras, rompiéndose las manos para que a nosotros no nos faltara nada, pero nunca volvió a tocar. Ahora entiendo por qué lloraba a veces cuando escuchaba un piano de lejos. Julián se acercó a don Augusto. El niño no entendía toda la complejidad de la historia familiar, pero entendía el dolor. Puso su mano pequeña sobre el hombro del millonario. Entonces, ¿mi papá también sabía hablar con el piano?, preguntó el niño con inocencia. Don Augusto tomó la mano de Julián y la besó, en un acto de humildad que nadie en aquel hotel olvidaría jamás. Tu padre era el alma de la música, Julián. Y yo fui el hombre que intentó apagar esa luz. Pero Dios es tan grande que ha permitido que su música regrese a mi casa a través de ti. No solo eres un prodigio pequeño, eres el hijo de un hermano al que le debo la vida entera. La revelación no solo cambió la percepción de don Augusto sobre el niño, cambió su percepción sobre sí mismo. El niño pobre que él había intentado expulsar no era un extraño, era la sangre y el legado de la persona que más había amado en su juventud. El pasado se había cerrado en un círculo perfecto de justicia poética, pero las consecuencias de esta verdad apenas comenzaban a sentirse, y el camino hacia la reparación total sería la prueba final para el corazón de don Augusto. El sol de la mañana siguiente no iluminó a un magnate orgulloso en la última planta del Gran Hotel Imperial, sino a un hombre que, por primera vez en décadas, se sentía desnudo frente a su propia conciencia. Don Augusto no había dormido. Había pasado la noche entera sentado en su biblioteca, rodeado de libros de leyes y finanzas que ahora le parecían cáscaras vacías. Frente a él, el relicario de plata y los zapatos viejos de Julián formaban un altar de humildad que lo obligaba a mirar el abismo de sus errores. El arrepentimiento es un camino pedregoso, y don Augusto sabía que no bastaría con pedir perdón o firmar un cheque con muchos ceros. El daño causado a Manuel, el padre de Julián, era una mancha que el tiempo había fijado con fuerza. Pero si algo había aprendido de la música del niño, era que siempre hay una nota de esperanza después de un acorde menor. A primera hora, don Augusto no llamó a su chofer. Condujo él mismo hasta el barrio de Elena.
Al llegar, la encontró en el patio, tendiendo la poca ropa que les quedaba, con el rostro marcado por la incertidumbre de no saber cómo pagarían el pan del día siguiente. Al ver aparecer al millonario, ella se irguió, cubriendo a Julián que jugaba cerca de sus pies. «Señor Augusto, si viene a darnos dinero por lo de anoche, guárdeselo», dijo Elena con una dignidad que no se doblegaba. Lo que Julián hizo fue por amor a la música y por respeto a la memoria de su padre. No somos una atracción de feria ni un medio para que usted limpie su culpa. Don Augusto se detuvo a una distancia prudente y por primera vez en su vida se quitó el sombrero ante una empleada. Elena, no vengo como su jefe, ni siquiera como el dueño del hotel. Vengo como el hombre que le falló a su mejor amigo. Sé que el dinero no borra el pasado, pero el silencio y la injusticia han reinado demasiado tiempo. He pasado la noche pensando cómo devolverle a Manuel lo que el mundo le quitó. Don Augusto le explicó su plan. No se trataba solo de darles una casa o una cuenta bancaria. Él quería restaurar el nombre de Manuel Sandoval. Había dado instrucciones a sus abogados para reabrir los registros de la familia y limpiar oficialmente el nombre del padre de Julián, dejando constancia legal de su inocencia. Pero había algo más. Quiero crear la Fundación Manuel Sandoval para niños con talento que no tienen recursos, dijo don Augusto con voz firme. Y quiero que Julián sea el primer becario, pero no porque yo lo diga, sino porque el mundo necesita escucharlo. Y quiero que usted, Elena, sea la directora de la casa de becados. Nadie mejor que usted sabe lo que es proteger un sueño entre las ruinas. Elena lo miró largamente. Buscaba en sus ojos cualquier rastro de la antigua soberbia, pero solo encontró una tristeza honesta y un deseo genuino de reparación. «¿Por qué hace esto ahora?», preguntó ella. «Porque Julián me enseñó algo que olvidé cuando perdí a mi propio hijo», respondió él, bajando la mirada. «Me enseñó que las manos solo están sucias cuando se usan para lastimar, no cuando se usan para crear belleza o para trabajar por los que amas. Yo tenía las manos limpias, Elena, pero mi alma estaba llena de barro. Julián me devolvió el oído para escuchar la verdad. Sin embargo, el cambio de don Augusto no fue aceptado de inmediato por todos. En el club de empresarios y en los círculos de la alta sociedad comenzaron las burlas y las críticas. Muchos no entendían por qué el rey del imperio hotelero se rebajaba a tratar como iguales a una empleada de limpieza y a su hijo. Don Augusto fue puesto a prueba. Sus socios lo amenazaron con retirar inversiones si seguía adelante con su obsesión por el niño prodigio. Fue en ese momento donde don Augusto demostró que su arrepentimiento era real. En una reunión de la junta directiva, se puso de pie y dijo: «Si el precio de su inversión es mi indiferencia ante el talento y la justicia, entonces no necesito su dinero. Prefiero que mi hotel sea recordado por la música de un niño que por el frío metal de sus monedas». Ese fue el verdadero comienzo de su transformación. Don Augusto empezó a visitar la casa de Elena con frecuencia, no como un patrón, sino como un aprendiz de la vida. Se sentaba en el suelo de tierra junto a Julián y lo escuchaba tocar en el piano de cartón, mientras el niño le explicaba cómo se imaginaba los sonidos. El millonario aprendió que la redención no es un destino, sino un proceso diario de humildad. Estaba aprendiendo a ser humano otra vez, preparándose para el gran clímax de su vida, donde la justicia moral finalmente se encontraría con el destino de Julián. Habían pasado 6 meses desde aquella primera gala que cambió el rumbo de tantas vidas. Pero esa noche, el ambiente en el Gran Hotel Imperial era distinto. Ya no se sentía esa frialdad aristocrática que antes congelaba el alma. Esta vez, el salón estaba inundado de una calidez que solo la verdad puede traer. Se celebraba la inauguración oficial de la Fundación Manuel Sandoval. En las primeras filas, mezclados con empresarios y artistas, estaban los vecinos del barrio de Elena, personas con manos gastadas por el trabajo pero con el rostro iluminado por el orgullo. En el centro del escenario, el gran piano de cola brillaba bajo una luz suave. Julián apareció, vestido con un traje sencillo pero impecable. El niño caminó con la seguridad de quien sabe que ya no tiene que esconderse. Sin embargo, antes de sentarse, se detuvo y miró hacia las sombras del escenario. «Ven, Augusto», dijo con su voz clara.
Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando don Augusto salió a la luz. El hombre que todos conocían por su dureza y su ambición se veía diferente. Su mirada era humilde, y sus manos, las mismas que habían firmado despidos y contratos millonarios, temblaban levemente. Don Augusto se sentó en el banquillo junto al niño. Después de 15 años de silencio absoluto, tras la muerte de su hijo Mateo, el millonario iba a volver a tocar. Fue un concierto a 4 manos que nadie en la ciudad olvidaría jamás. No era solo técnica, era una conversación entre 2 generaciones, entre el pasado y el futuro. Julián tocaba las notas altas, esas que suenan como risas y esperanza, mientras don Augusto ponía la base, las notas graves que hablaban de arrepentimiento y de la solidez de una nueva vida. La música fluía como un río que finalmente encuentra el mar, lavando los restos de la injusticia y el dolor. En el momento cumbre de la melodía, don Augusto se detuvo un segundo y miró al cielo, como si estuviera pidiendo permiso a su hijo y a su viejo amigo Manuel. Luego, cerró los ojos y dejó que una lágrima rodara por su mejilla, mientras terminaba la pieza junto al pequeño Julián. Al finalizar, el silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de una profunda comunión emocional. Don Augusto se puso en pie, tomó el micrófono, y con la voz quebrada por la emoción, hizo el anuncio que sellaría la justicia moral de esta historia. Hoy no solo inauguramos una fundación, dijo mirando a Elena, que lloraba de felicidad en la primera fila. Hoy le devuelvo a esta familia lo que nunca debió serles arrebatado. Este hotel ahora pertenece legalmente a una sociedad donde Elena y Julián son socios mayoritarios. Y para ti, Julián, el piano que perteneció a mi hijo Mateo ya está en tu nueva casa. No para que seas como él, sino para que seas el gran hombre que tu padre soñó. La justicia no era el dinero, ni el edificio. La verdadera justicia era que el niño que tocaba un piano de cartón ahora tenía el mundo a sus pies, y el hombre que lo tenía todo finalmente había encontrado la paz en el corazón de un niño pobre. Han pasado 20 años desde aquella tarde en la que un niño descalzo de un pie se atrevió a soñar sobre las teclas de un piano de cola. Hoy, el mundo conoce el nombre de Julián Sandoval. Sus manos han recorrido los escenarios más prestigiosos de Europa y América, y su música ha sido descrita por los críticos como un bálsamo para el alma. Pero a pesar de la fama y de los aplausos que resuenan en los grandes teatros, Julián nunca ha olvidado el sonido de la lluvia sobre el techo de lámina de su infancia, ni el tacto áspero de aquel primer piano de cartón que su madre le ayudó a dibujar. Cada vez que Julián termina un concierto, antes de retirarse, realiza un gesto que confunde a los que no conocen su historia. Se mira las manos y luego hace una pequeña reverencia hacia un asiento que siempre permanece vacío en la primera fila, donde descansa un viejo relicario de plata y un par de zapatos desgastados. Es su forma de recordar que la verdadera grandeza no está en el éxito, sino en la humildad de los comienzos y en la dignidad de quienes nos sostuvieron cuando no teníamos nada. La Fundación Manuel Sandoval es hoy un faro de luz para cientos de niños que, como Julián, nacieron con un don pero sin oportunidades. Elena, con sus cabellos ya plateados por el tiempo, pero con la misma fuerza en su mirada, dirige el centro con una dedicación que nace del amor puro. Ella ya no limpia pasillos, pero sigue enseñando que la limpieza más importante es la que se lleva por dentro. Augusto, antes de partir de este mundo hace un par de años, encontró en esa fundación y en la familia de Elena la redención que su dinero nunca pudo comprarle. Pasó sus últimos días rodeado de música y risas, partiendo con la paz de saber que su herencia no sería solo de mármol y cristal, sino de esperanza y segundas chances. Esta historia nos deja una lección que debemos grabar a fuego en el corazón. Nunca juzgues a una persona por la ropa que viste, por el lugar donde vive o por la humildad de su oficio. Detrás de unas manos trabajadoras puede esconderse el talento de un ángel, y detrás de una respuesta humilde puede encontrarse la llave para transformar el corazón más endurecido. La vida es como un piano. Las teclas blancas representan los momentos felices y las negras los momentos difíciles, pero solo cuando se tocan ambas juntas se puede crear una melodía hermosa y completa. No permitas que los prejuicios te nublen la vista. A veces,
La persona que crees que no tiene nada es la que viene a enseñarte lo que realmente significa tenerlo todo. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, y la justicia moral siempre llega para poner a cada uno en su lugar, premiando la nobleza del alma y la perseverancia frente a la adversidad. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de la familia y la fe, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dejes tu like y me digas en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Y cuando termine este video, no te vayas. Quédate con nosotros para ver la próxima historia que aparecerá en tu pantalla, porque también está llena de sorpresas, emociones y grandes lecciones de vida que te tocarán el corazón. Gracias por permitirme contarte este relato. Que la música de la bondad nunca deje de sonar en tu hogar.